Gracias por permitirme dar esta charla. A mí me gusta en mi consulta de alergia que la palabra alergia sea la menos frecuentemente usada posible. Y con frecuencia tengo el problema de hacerles entender a muchos padres que lo que sus niños tienen no es alergia, sino es resfrío. Así que yo voy a partir del concepto de rinitis. Y para mí, rinitis es, como para todos espero, un proceso inflamatorio en la mucosa nasal que produce síntomas como picazón, congestión, moco y estornudos. Cualquier paciente con rinitis, sea alérgica o sea no alérgica, sea porque de verdad tiene rinitis alérgica o sea porque tiene un resfrío, va a tener saludo alérgico, se va a rascar la nariz, va a tener ojeras o líneas debajo de los párpados, va a tener tics o manerismos y va a tener respiración bucal. Una persona cuando está resfriada también va a tener efectos en la calidad de vida debido a su rinitis, porque tiene que sonarse, porque tiene que rascarse, porque tiene que cargar pañuelo, porque no puede dormir bien, porque tiene mucha congestión, porque tiene cansancio, fatiga, baja productividad. Y en sí es difícil diferenciar cuándo es un resfrío y cuándo es una rinitis alérgica. Definimos resfrío, gripe o rinitis viral como aquel trastorno sintomático de la nariz desencadenado por una infección viral. Se produce una inflamación caracterizada principalmente por la presencia de bradiquinina, no histamina, y neutrófilos no eosinófilos, que eso la diferencia de la rinitis alérgica. Es la rinitis más común, es una enfermedad aguda, episódica, que ocurre en 100% de los pacientes y es la enfermedad más frecuente o la rinitis más frecuente en niños. Una rinitis alérgica es, en contraposición, un trastorno sintomático de la nariz desencadenada por exposición a alérgenos en un grupo específico de pacientes que han desarrollado sensibilidad, es decir, IgE específica al alergeno al cual se exponen, que va a producir síntomas más de 2 días consecutivos y por más de 1 hora consecutiva, y es la rinitis no infecciosa más común. Si las queremos diferenciar, podemos diferenciarlas en base a prevalencia, en base a factores genéticos, en base a características fisiológicas, por así llamarla. Y podemos ver claramente que la prevalencia de la alergia, rinitis alérgica, es del 20% de la población aproximadamente, mientras que la prevalencia del resfrío es de 100%. No hay ningún factor genético acá, es contagiosa, va de persona a persona, de la forma más rápida e inimaginable, tiene una duración de días e incluso hasta semanas, y la clasificamos como una enfermedad aguda, autolimitada y episódica. Referente a su causa, es producida por virus que se transmiten de persona a persona, es una enfermedad contagiosa y la rinitis alérgica no es producida por virus, sino es producida por sustancia de desecho de otros seres vivos. Hablamos de las heces de los ácaros, los vómitos de la cucaracha, pelos o sudor de animales. Pero lo importante es entender que si bien hacemos la diferencia en que unos son virus y otros son alergenos, no son estas sustancias en sí las que producen los síntomas, sino es la reacción del sistema inmune de las personas a desarrollar los síntomas. Referente a inmunopatología, vemos que en el resfrío no va a haber una sensibilidad previa como la hay en la rinitis alérgica. Aquí está involucrada la inmunidad innata, mientras que aquí está involucrada la inmunidad adquirida por la presencia de IgE.
El agente es desconocido, mientras que aquí es conocido, por eso hay IgE. Aquí tenemos polimorfonucleares neutrófilos, aquí tenemos eosinófilos. Aquí, perdón, el moco llega a ser de color por la presencia de neutrófilos, mientras que aquí el moco es incoloro. Y a partir de aquí en adelante quisiera que comencemos a pensar en la unión de la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Pensemos, como discutimos ayer con un grupo de médicos, que si bien la rinitis alérgica tiene una clara asociación con el asma alérgica, y que hay pacientes que tienen un asma no alérgica caracterizada por la presencia de neutrófilos, en alternativas o acciones de tratamiento que pudieran ser efectivas en la vía aérea superior, en infecciones caracterizadas por la presencia de neutrófilos, que también podrían ser efectivas en la vía aérea inferior. Este es una diapositiva que capta tres imágenes importantes. Uno, la transmisión del resfrío, que es por virus, es aérea principalmente, también se puede dar, principalmente es aérea. La otra es una definición de Hipócrates en el siglo V, que describe claramente el resfrío cuando el flujo nasal es más abundante y amargo que cuando estamos sanos. La nariz se calienta, hay inflamación, se hincha y se inflama. La fiebre no baja mientras haya flujo nasal, pero cuando el moco se hace menos frecuente, más espeso, menos amargo y más parecido a su consistencia habitual, la fiebre baja. Esta gráfica la construí en base a resultados del estudio de Gustafsson en JCI en el 96 y podemos ver el peso del moco o la cantidad de moco expulsado en una persona resfriada y la cantidad de virus, que estos aumentan significativamente en el segundo día y luego descienden. Entonces, eso nos da una idea de las características clínicas de la enfermedad. Aumenta el moco cuando lo sonamos en papel celofán y lo pesamos hasta el segundo día y de ahí baja. Los síntomas característicos de un resfrío van a ser, podemos dividirlos en locales y sistémicos. Los locales son los mismos que la rinitis alérgica: moco, estornudo, congestión nasal y tos. La gran diferencia con la rinitis alérgica va a ser el dolor de garganta, y los síntomas sistémicos sí son diferentes. Va a haber fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general, fatiga y debilidad. Nos es difícil muchas veces transmitir la idea de lo que es un resfrío. En el año de 1967 se publicó en el JAMA este artículo, tomando una gran población en los Estados Unidos, dándosele los cuestionarios y pidiéndolos que los llenaran todos los días. Y se pudieron definir los síntomas característicos del resfrío. Ahora, uno se llama seriamente la atención cómo puede haber solamente un estudio de resfríos y millones de estudios de rinitis alérgica, pero este es el único estudio que existe de resfríos, características clínicas en adultos, hecho en el año 1967. Y tenemos que en el adulto los síntomas más característicos o más prevalentes, casi en el 60%, es el moco en los primeros 2 días posterior al resfrío natural. Luego tenemos el dolor de garganta, que baja rápidamente, fiebre poco frecuente, y la tos, que es el síntoma más molesto, el que más se mantiene y el que más causa consultas médicas. Si vemos la duración de los resfríos, es en promedio 7 días, pero en algunos pacientes los resfríos duraron 1 día, en algunos duraron hasta 33 días, independiente del virus, sea rinovirus o sea cualquier otro. Este es igual el único estudio realizado en niños. Fue realizado hace unos cuantos años. Solamente tomaron un grupo pequeño de niños, creo que fueron 50, 86 episodios de resfríos, son niños de 5 a 12 años, y podemos ver que a diferencia de los adultos, la congestión nasal es el síntoma más prevalente. Está presente en casi el 90% de niños
en el segundo día de tratamiento y al 10º día, lo que es completamente diferente a los que nos dicen que al 7º día se van los síntomas. Al 10º día, niños escolares, 50%, aún tenían síntomas, principalmente congestión nasal. Entonces, comparando adultos con niños escolares, los síntomas son mucho menos frecuentes en los adultos, los síntomas son más frecuentes, llegando hasta el 100% en niños que tienen obstrucción nasal, y estos disminuyen progresivamente. No hay ningún estudio que nos permita definir lo que es un resfrío o lo que nos permita definir los síntomas nasales de un niño enfermo pequeño. Este es el único estudio que nos da ideas de cómo se elaboran estudios epidemiológicos, y es el estudio llamado CARIF, Canadian Acute Respiratory Infection Flu Scale. No hacían diferencia lo que era una gripe o lo que era un resfrío. Una de las razones por eso es que la gripe es un diagnóstico clínico que se define cuando la persona puede quejarse de dolores, y los niños menores de 5 años generalmente no tienen esa capacidad de quejarse de dolores. Entonces hicieron un grupo de síntomas o signos que podría percibir el padre del niño o que podría reportar el niño. Y tomamos niños desde pequeñitos hasta menores de 12 años. Y vemos que la duración total, el 25% de niños se recuperaban al 5º día, el 75% se recuperaban al 8º día, el 95% se recuperaban al 16º día y 5% aún se mantenían sintomáticos al día 14. Entonces, ¿qué hacemos con estos síntomas que son tan parecidos a los de una alergia? ¿Los tratamos como una alergia? ¿De verdad debemos usar antihistamínicos, descongestionantes